Para mí es un gusto estar acá en Tucumán en esta reunión de las cajas, ¿no es cierto?, de todo el país. Bueno, y lo que, como analista político, lo que yo voy a tratar de aportar es un análisis, un comentario sobre la situación política y la conjetura de los escenarios que podemos tener por delante. Donde viene un periodo complejo, donde quizás tengamos una economía un poco menos generosa que la que hemos tenido en años anteriores y quizás una política, ¿no es cierto?, un poco más compleja. Pero, como yo siempre digo, lo importante es tratar de asumir la realidad y frente a esto tomar las políticas, las acciones, las medidas, ¿no es cierto?, adecuadas. Lo peor que uno puede hacer es tratar de negar la realidad. Bien, doctor, ¿qué participación y qué importancia tienen las cajas previsionales en el marco de este contexto? Mire, yo creo que ante todo, viendo muy de afuera esto, ¿no?, creo que las cajas son un emprendimiento privado con una enorme influencia y representación social, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces nosotros tenemos el sector privado lo identificamos con la empresa y no vemos que hay una cantidad de actividades en el campo social, ¿no es cierto?, que son las cajas en el caso de los profesionales, que son las cooperativas, las mutuales, en otra serie de sectores, que es un sector que muchas veces actúa en forma bastante silenciosa, ¿no es cierto?, que no tiene demasiado impacto político, pero cuya influencia social es tremendamente importante. Visto de afuera, cajas de profesionales, cooperativas, ¿no es cierto?, de trabajo, mutuales, juegan un papel muy importante en la sociedad, porque hacen lo que en alguna medida ni la empresa privada ni el Estado hacen. Por último, doctor, ¿cómo analiza este panorama que dice complejo hasta octubre y después de octubre? Bueno, mire, yo creo que vamos a una elección legislativa que en realidad no debería ser definitoria ni decisiva, porque las circunstancias políticas le dan una gran, ¿no es cierto?, una gran significación. Sí, creo que quizás el punto que tenemos es que toda la política del día a día está dominada por el 2015. Muchas de las cosas que vemos hoy en la política es porque ya el 2015 se nos adelantó. Y vienen 2 años por delante, 2014-2015, con una alta conflictividad política por este tema. Es decir, lo que a lo mejor debería estar planteado el segundo semestre del 2015 está planteado hoy.